Ser podcast. Coordenada 25, con Aimar Bretos. Andrea Ricci, buenas noches. Buenas noches, Aimar. ¿Cómo estás, Andrea? Muy bien, ¿y tú? Bien, estupendamente. Y más teniéndote aquí para fijar una nueva coordenada. Hoy queremos quieres centrarte en el primer aniversario de la victoria electoral de Donald Trump. Este primer año de su segundo gobierno ha sido absolutamente disruptivo en todos los ámbitos, también en de la política exterior. De hecho, acaba de terminar ahora mismo una reunión en la Casa Blanca entre Trump y el nuevo presidente sirio. Es que esto tiene su morbo, porque este señor fue en su día líder de una organización yihadista, estuvo en prisiones estadounidenses por yihadismo y ahora está sentado en la Casa Blanca con Donald Trump. Efectivamente, es un símbolo de las vueltas de la historia y también de una manera de ejercer la política de Trump que es absolutamente sorpresiva, a veces no muy caracterizada por la coherencia. Este señor, el presidente de Siria, efectivamente fue un yihadista, fue lugarteniente de al-Baghdadi, que precisamente Trump cazó con una operación bastante sonada y bueno, pues la historia da vueltas y ahora ha querido recibirle claramente porque está tratando de reordenar el tablero. No le importa el pasado, no le importan ciertas dudas, lo que quiere es atraer a Siria en su órbita de influencia y para ello abre las puertas de la Casa Blanca si hace falta. Y lo puede conseguir, puede meter a Siria en esa órbita de influencia. Bueno, puede conseguir cosas porque Siria necesita desesperadamente que Estados Unidos acabe de levantar del todo las sanciones que complican el paso de la reconstrucción, del avance de Siria hacia la normalidad en la comunidad internacional, con lo cual tiene evidentemente unas herramientas muy poderosas y los sirios, pues que durante tiempo han estado en la órbita de Irán y de Rusia, también quieren tener otro ángulo con el que jugar, ¿no? Para ser un poco más independientes, menos, sometido a la hegemonía y al peso de otros. Así que hay margen de maniobra. Luego hay una cosa que siempre es muy jugosa, que es la reconstrucción. No sé hasta qué punto Trump estará intentando meter las empresas estadounidenses en la reconstrucción siria. Pues efectivamente, no me cabe la menor duda que esto está será, en el cajón y en la parte de atrás de la mente, como lo está, por supuesto, en todos los acuerdos de Gaza y como lo está en otro lugar al que acabo de estar, por ejemplo, no en términos de reconstrucción, pero sí de negocios. Acabo de estar trabajando unos días en Armenia y bueno, pues tal vez los oyentes recordarán que en agosto Trump facilitó, digamos, el camino de paz entre Armenia y Azerbaiyán. Bueno, ahí también detrás hay dos países absolutamente enfrentados por Nagorno-Karabaj. Eso es. Y ahora Trump ha apadrinado, digamos, ese entendimiento. Ese entendimiento durante un largo periodo estuvieron enfrentadísimos durante décadas y bueno, detrás también hay un proyecto de construcción de un corredor de transporte, tal vez de energía, de cables y bueno, pues ahí estarán empresas estadounidenses. ¿En serio lo van a llamar Ruta Trump? Eso es. Sí, la megalomanía suele tener escasos límites. ¿Qué has visto allí? Bueno, pues he visto un país interesante que intenta quitarse del yugo soviético y que intenta acercarse a Europa con un enorme anhelo, sobre todo de los jóvenes, pero no solo, ¿no? Es muy mayoritario y sin embargo están en una situación muy difícil. Todavía hay bases rusas en ese territorio y además están en una situación hiperproblemática por cómo es su geografía. Tienen las fronteras cerradas con Turquía y con Azerbaiyán y al norte tienen Georgia, que está en manos de los rusos. Entonces, para respirar necesitan poder pasar a través de Georgia para comerciar y esto, claro, les aboca
a tener que avanzar con mucha prudencia porque Rusia tiene todavía elementos para fastidiarles. ¿Y los europeos se lo estamos poniendo fácil o no? Los europeos, esto es muy interesante, ¿sabes, Aimar? Porque los europeos trabajamos bastante seriamente y yo ahí también tuve reuniones con representantes de la Unión Europea y hacemos muchas cosas, incluso estamos patrullando la frontera entre Armenia y Azerbaiyán. Lo que pasa es que nos falta el hard power, el poder duro, y entonces pese a tanto trabajo, inversiones, etcétera, luego vienen los del poder duro, apadrinan un proceso de paz, van a poner sus empresas en el famoso corredor, además del nombre, las empresas, y esto es como va la historia. Hablando de historia, quedan pocos meses para que expire el tratado que limita el uso del arsenal nuclear de Estados Unidos y de Rusia. ¿Qué tenemos que esperar de eso? Bueno, es una cita muy importante, es una fecha muy importante porque expira el último gran tratado de control de armamentos que sigue de pie, todos los demás han ido cayendo en distintas etapas, no solo por culpa de Trump, las culpas van repartidas en muchos sentidos. Entonces, esto es fundamental porque es un tratado que limita los arsenales y también da una visibilidad y, por tanto, medidas de confianza recíproca, ¿no? Que es lo que es necesario para evitar riesgos, peligros, incluso incidentes no queridos, ¿no? Y bueno, no es fácil ser del todo optimista, la verdad, por varios motivos, parte por el deterioro de la relación entre Estados Unidos y Rusia, que son los países que están vinculados por ese tratado, pero además, y tal vez sobre todo, si quieres, porque tenemos ahora un tercer actor, que es China, que está reforzando sus arsenales nucleares de forma aceleradísima y que no está sometido a nada de todo esto ni quiere estarlo. Ellos básicamente argumentan que quieren hacer todo el camino para llegar hasta el nivel de Estados Unidos y Rusia en términos de cantidades y cualidades. Pero esto, por el otro lado, claro, genera muchas dudas porque es un proceso opaco, muy poco transparente y genera duda en Estados Unidos. Entonces, lo ideal sería una nueva arquitectura que invocara a los tres. Pero China no va a firmar nada así. No va a pasar esto. Entonces, o sea, ¿qué incentivo va a tener China para firmar algo así? Claro, y entonces los demás tampoco tienen muchos incentivos en seguir limitándose. Por lo tanto, las perspectivas no son óptimas, pero bueno, hay que mantener la esperanza. Hablábamos antes de este primer año de gobierno de Estados Unidos y Trump lo ha celebrado con una división dentro de los demócratas en el Capitolio. Hasta ahora los demócratas estaban evitando que Donald Trump y el gobierno de Trump pudiera tener el dinero suficiente para seguir pagando determinados servicios públicos porque los demócratas querían financiar más servicios públicos, básicamente. Pero en el último momento y después de 45 días de cierre de gobierno, 40 y pico días de cierre de gobierno, 8 demócratas, se han echado atrás y al final se han rendido, entre comillas. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Cómo lo lees tú? Sí, esto es una historia de alto voltaje político en el que yo creo que se pueden hacer dos lecturas, una estratégica y otra táctica. Entonces, cuando me preguntas qué ha pasado, en términos estratégicos, yo creo que lo que ha pasado es una manifestación de esta forma despiadada y cruel de ejercer la política que tienen muchos movimientos de ultraderecha contemporáneos, ¿no? Despiadado como para llegar al punto de quitar los bonos que permiten a las personas sin recursos comprar alimento, por ejemplo, ¿no? Y aparentemente sin dilemas morales. Entonces, ante esa forma de ejercer la política, se abren en el otro campo, se abren dilemas, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Pues hay, en este caso, algunos senadores demócratas que han considerado, por lo menos ellos lo justifican así, no sé qué tienen de verdad dentro de sus mentes y corazones, pero lo que dicen... Hemos entendido que los republicanos, los trumpistas, no se hubiesen bajado nunca de ese caballo y no podemos... tanto estarían generando muchísimo sufrimiento. Exacto. No podemos permitir que la gente sufra. Y entonces cogemos este acuerdo. Esta es la justificación, ¿no? Eso es lo estratégico, ¿no? El símbolo de una crueldad política. La política nunca ha sido cosa de niños de guardería, atención, no quiero pasar por naif, pero yo creo que estamos en niveles realmente estratosféricos. Y luego hay un nivel táctico, ¿no? Que también es importante, la táctica en la política. Y aquí han sido muy hábiles, han sabido jugar los republicanos. A diferencia de otros shutdowns, el presidente no se ha implicado.
Tampoco el jefe de la mayoría republicana en el Senado se ha implicado mucho, lo ha dejado allí en manos de algunos senadores republicanos moderados que han ido tejiendo una negociación con otros senadores demócratas, en este caso, de la ala moderada, por supuesto, y además prácticamente todos ellos que no tienen elección a las puertas, ¿no? Con lo cual con escasos intereses relacionados con el tener que volver a las urnas. Y con ellos han fraguado este acuerdo. Claro, lo que pasa es que el Partido Demócrata estaba aguantando este pulso para conseguir un bien mayor, digamos, y si a los 40 días algunos de tus miembros se bajan, primero estás permitiendo que quede absolutamente instalado el relato de que han sido los demócratas los que han mantenido este bloqueo hasta que han decidido dejar de mantenerlo. Y segundo, es que no ha compensado. El daño infligido no ha compensado. Para nada. Es un desastre político mayúsculo, una derrota rotunda. El partido se ha quebrado, se ha dividido y su esfuerzo ha sido en balde. Entonces, toda la construcción, toda la narrativa ahora es completamente desfavorable a ellos y, bueno, llega después de unos resultados... De una semana muy dulce. Efectivamente, claro. Venían de unos éxitos electorales de relieve en la alcaldía de Nueva York, pero también en las gobernadurías de Virginia y Nueva Jersey. Habían ganado además, esto es importante políticamente, porque habían ganado con distintos candidatos, ¿no? Uno muy joven, claramente progresista, como Mandani en Nueva York, otras como las nuevas gobernadoras de Virginia y Nueva Jersey, perfil moderado, digamos, ¿no? Y con buena movilización, con buenos resultados, ventajas, un excelente momento, y sin embargo lo han manchado con un desastre táctico y estratégico aquí. Y así llegan queda un año, pero vamos, así perfilan las elecciones de medio mandato, sí, que van a ser fundamentales para entender hacia dónde va Estados Unidos. Van a ser fundamentales para entender hacia dónde va y sobre todo para entender si la democracia de Estados Unidos puede resistir, ¿no? Porque estamos en esas, ¿eh? Yo creo que sí, porque, bueno, has empezado diciendo hacemos un balance, ¿no? Y en el balance, en lo interior, la clave fundamental de lectura e interpretación del trumpismo es la acción de demolición de la democracia. En clave exterior es la acción de demolición del orden mundial que Estados Unidos constituyó, creó, plasmó más que ningún otro país. Entonces, en clave interna, esas elecciones que dices de mitad de camino, de mitad de legislatura, serán el momento para entender la solidez. Y yo no tengo ninguna duda de que se acelerará en este año que queda, pues ese mecanismo que ya el trumpismo ha puesto en marcha, de lo cual ya tenemos los síntomas de deterioro y debilitamiento de la pulcritud democrática, con distintas acciones antes de las elecciones, durante y también después de ellas. ¿Qué tipo de acciones? ¿En qué estás pensando? Sí. Antes, el llamado gerrymandering, sí, es decir, el rediseño de los distritos electorales para que queden configurados de forma que favorecen de forma completamente asimétrica a un partido. No, esto lo acaban de hacer los demócratas también en California. Sí, no se puede criticar lo que luego terminas haciendo. Eso es lo triste de ciertas dinámicas abusivas y polarizadoras que luego inducen la contraparte a entender que ya no pueden jugar con limpieza y pulcritud, con la mano atada detrás, y entonces pues a veces luego la espiral conduce al abismo, ¿no? Eso es antes. ¿No? Durante, la limitación de la capacidad de acceso al voto, ¿no? De distinta manera, con normas, con respecto a la documentación requerida, con presencias de fuerzas de seguridad o militares que puedan inhibir, pues que salgan a votar personas que se sienten incómodas en una situación de control paramilitar, ¿no? Y también con triquiñuelas, ¿no? Con la reducción del número de colegios, para que se formen enormes colas en los distritos urbanos. En cambio, en los periféricos ahí nunca hay un problema, ¿no? Todo esto también, dificultar la democracia. Dificultar la democracia, y luego todo esto en un contexto tremendo de revancha que va a golpear a todos aquellos que han sido en algún momento de su historia personal críticos con el trumpismo, golpear a uno para educar a 100,
como decían los fascistas en Italia, y infundir el miedo, tratar de evitar que haya movilizaciones, tratar de evitar que se rompa, ¿no?, esa dinámica casi esotérica, ¿no?, del mundo digital, y que se manifieste en la vida real una resistencia por la vía del miedo. Hombre, ¿no? por la vía de desplegar la Guardia Nacional en las calles de las ciudades críticas. Claro, de desplegar o de pues enjuiciar a alguien, etcétera, 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 ¿no? Y que entonces otros se inhiban a la hora de hablar, de movilizar o de movilizarse. Por cierto, la clave del miedo, ¿cómo puede afectar al voto latino? Que esto, Trump consiguió darle la vuelta en las últimas elecciones al voto latino masculino, que le terminó apoyando, claro, y en un año de redadas, de opresión a la población latina, ¿esto va a retornar a ser mayoritariamente demócrata o es mucho decir? Eso es muy interesante, porque efectivamente en estas elecciones que se han celebrado la semana pasada, los estudios sociológicos ya están claramente apuntando a que ha habido un movimiento del péndulo de regreso hacia posiciones más tradicionales, y la comunidad latinoamericana, estadounidense, ha vuelto bastante al redil demócrata con respecto a lo que pasó en las presidenciales. Y esto claramente está vinculado a lo que decías, ¿no?, este régimen de terror, ¿no?, de terror contra los inmigrantes sin los papeles y los documentos, que evidentemente ha indignado y ha hecho movilizarse a muchos, ¿no? Entonces, eso es un factor. Habrá que ver en la balanza si pesa más este movimiento dentro de la comunidad latinoamericana o la satisfacción de tantos que ven en la cuestión de la inmigración ilegal como una cuestión civilizatoria, una cuestión existencial, ¿no? Porque se ha cristalizado esta idea. Este es el gran espejismo de las ultraderechas, y ellos están encantados con que Trump ha logrado, por la vía de esos mecanismos de puro terror, interno o externo, recordemos la deportación de gente sin apenas trámites legales a cárceles horrorosas en El Salvador, de países que no han pisado en su vida, países que no han pisado en su vida, etcétera, satisface a muchos, ¿no? Y entonces hay que ver el balance final, ¿no? Richie, ¿qué libro nos recomiendas hoy? Sí, querría recomendar un libro de Umberto Eco, que está traducido en España bien como El fascismo eterno, o también como Contra el fascismo. Y es un libro que yo creo que es fundamental, porque estamos reflexionando hoy juntos sobre el trumpismo, y yo debo decir que he llegado a la conclusión desde hace un tiempo que el trumpismo y otras formas de ultraderechismo son una reencarnación del fascismo eterno del que hablaba Eco. Eco decía que el fascismo nunca fue un dogma estricto, rígido, como sí lo fue el nazismo. Fue más bien una nebulosa de ideas, ¿no? Y escribió una conferencia que precisamente pronunció en Estados Unidos en el año 95, y luego con esa conferencia se ha cuajado y plasmado este libro que está publicado en muchas lenguas, entre ellas la lengua española. Y en ella quiero contarte que va soltando varios elementos que a su juicio son los síntomas de este fascismo eterno que nunca muere, que se reencarna. Te voy a decir algunos, te voy a decir, y a ver qué te parece y a ver qué les parece a los oyentes. 1. Culto a la tradición. 2. Rechazo al modernismo. 3. Que el desacuerdo es traición. 4. Miedo a la diferencia. 5. Apelación a las clases medias frustradas. 6. Obsesión con el complot. 7. Machismo. 8. Una neolengua que utiliza un léxico pobre para inhibir el entendimiento de la complejidad de la realidad. Bueno, 8 puntos. El diagnóstico es perfecto respecto a lo que tenemos hoy. Año 1995, Umberto Eco, un señor bastante culto. Y me gustaría señalar cómo termina esta conferencia y este libro. Eco dice que la libertad y la liberación son tareas que no terminan nunca. Y en esa conferencia recuerda, asimismo de niño, ver a los partigiani entrar en su pueblo después de la lucha de liberación, aquella de los años 40. Y recuerda que tenían distintos
pañuelos. Eran, claro, pañuelos de distintos colores políticos, porque en aquel antifascismo estaban las brigadas comunistas, las democristianas, las liberales, y bueno, creo que, como él dice, la liberación es una tarea que no termina nunca. El fascismo se reencarna, pero en el fondo siempre es el mismo, y que la tarea de resistir ante ella, ante él, mejor dicho, hay que hacerla juntos, y que los antifascismos no pueden ser excluyentes, tienen que ser inclusivos, no pueden ser polarizantes, tienen que ser frentes amplios que defienden los valores esenciales. En ellas estamos, no olvidemos. Umberto Eco contra el fascismo, o también titulado El fascismo eterno. El fascismo eterno. Mil gracias, Andrea. Gracias a ti, Aimar. Un abrazo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.